El Canal del Congreso presenta Hola, ¿qué tal? Con enorme gusto les doy la bienvenida a Cámara Alta. Tras el intenso arranque de la 65ª legislatura y en cuya agenda se prevén asuntos que seguramente se van a poner muy interesantes a la hora que se analicen y debatan en el Senado. Para iniciar les presentamos un breve resumen con los números que entregó la 64ª legislatura y lo que ocurrió con el tema de la revocación de mandato en la primera sesión ordinaria. A lo largo de los 3 últimos años, la 64ª legislatura de la Cámara Alta realizó 30 reformas constitucionales y 30 leyes de nueva creación. Además, se aprobaron 270 cambios a diversos ordenamientos y se revisaron 48 temas relacionados con otros decretos. En total, 378 asuntos analizados, discutidos y votados durante dicho Parlamento. El Senado tiene una gran aportación. Culmina la 64 legislatura y sintámonos orgullosos de ello. 64 legislatura que le dio cauce a grandes reformas constitucionales que aquí se construyeron con el consenso de todos los grupos parlamentarios. Con el regreso a su curul y el consenso de su grupo, la senadora Olga Sánchez Cordero asumió la presidencia de la mesa directiva para el inicio de la 65ª legislatura. La vicepresidencia está conformada por la terna que encabeza el senador José Narro Céspedes de Morena, la senadora Alejandra Reynoso Sánchez del PAN y el senador Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI. Asumir la presidencia de la mesa directiva para mí es un honor. Aportaré toda mi experiencia para trabajar desde el diálogo y del consenso, para impulsar acuerdos y lograr la coordinación de las diversas voces políticas en beneficio del pueblo de México. Y así ocurrió tan pronto como inició la primera sesión en el Pleno y luego de un arduo trabajo de negociación para promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato. Queremos que este ejercicio de revocación de mandato sea ejemplar, dado que será un ejercicio inédito en la historia de México. Queremos que todos lo aplaudamos. Apenas ayer en los discursos del Congreso, todos apostaríamos que no habría acuerdo el día de ahora. Y miren lo que estamos logrando. Salir bien, todos con un proyecto común que nos une. En mi grupo parlamentario defendimos un objetivo: garantizar que la legislación reglamentaria aprobada por esta soberanía respetara puntualmente lo que establece nuestra Constitución. Con satisfacción podemos afirmar que el propósito se cumplió. El día de hoy las y los senadores del PAN le decimos sí a regular bien la revocación de mandato. Y lo hacemos por un punto muy básico. Somos demócratas, creemos en la democracia. Creemos que la gente tiene derecho a decidir su gobierno y creemos que la gente, así como tiene derecho de poner un gobernante, tiene derecho a quitar a quien considera que ya no lo es. En caso de que se decidiera llevar a cabo la revocación de mandato en el actual sexenio, la pregunta acordada sería la siguiente: ¿estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? La revocación del mandato es un instrumento de la gente para cuando se pierde la confianza en un gobernante. La revocación del mandato es un instrumento que debería tener la libertad de convocarse en el tiempo que la gente se organice para poderlo hacer.
Hoy contamos con una ley útil, funcional y al servicio de las y los ciudadanos. Úsenla, aprovéchenlo. Todos esta herramienta para demostrarle a la vida democrática de México que es posible la democracia participativa. Ahora sí, llenamos de contenido y ponemos el andamiaje jurídico para poder decir, el pueblo pone y el pueblo quita. Tenemos la oportunidad de plantear un instrumento de revocación como el indicador del desempeño de la gestión pública. No lo podemos dejar pasar. No podemos quedarnos al margen de los cambios que necesita nuestra sociedad para fortalecer su democracia. Con la aprobación de la presente ley, este principio constitucional ya no será jamás letra muerta. Hoy damos la oportunidad a toda la sociedad mexicana de evaluar al presidente de la República. Al hablar de la educación básica que se ha impartido en México, debemos recordar a quienes lucharon por establecerla y que dejaron huella imborrable en la educación. Una de aquellas grandes figuras mexicanas que con su obra trascendieron fronteras y llegaron a ser íconos de la educación mexicana fue el caso de la profesora María Rosaura Zapata Cano. La maestra Zapata Cano nació en la ciudad de La Paz, Baja California, el 23 de noviembre de 1876. Sus padres fueron Claudio Zapata y Elena Cano. En 1899 obtuvo el grado de profesora en la Escuela Normal para Maestros de la Ciudad de México. A partir de esa fecha, se preocupó por la naciente educación preescolar. En 1904 se inició el proyecto de la educación preescolar y se fundaron las dos primeras escuelas conocidas como Jardines de Niños en la Ciudad de México, siendo la profesora Zapata Cano directora de una de ellas. Durante los 11 años que duró la Revolución Mexicana, el trabajo de Rosaura Zapata quedó en pausa. Una vez lograda cierta estabilidad en la República Mexicana, en 1926 es nombrada inspectora de los Jardines de Niños del Distrito Federal y en 1928 es ascendida a Inspectora General de Jardines de Niños. Algunos de sus logros son la creación de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños en 1947, y ser nombrada vicepresidenta del Consejo Mundial de Educación Preescolar en 1952. En 1942 es nombrada jefa del Departamento de Educación Preescolar y posteriormente directora general de Educación Preescolar en la Secretaría de Educación Pública. La primera medalla Belisario Domínguez fue entregada a la profesora Rosaura Zapata en octubre de 1954 por su labor de excelencia en la educación preescolar desde principios del siglo XX. Con 84 votos a favor, 11 en contra y 8 abstenciones, la Cámara Alta aprobó con modificaciones el dictamen de la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, a fin de incluir las nuevas tareas y facultades que se le han otorgado sobre el control de los puertos y la seguridad y protección marítima. A través de esta ley se establecen sanciones más severas a los marinos que se les comprueben nexos con el narcotráfico, por lo cual serán juzgados por el delito de traición a la patria y dados de baja de forma permanente.
Fortalecer y ampliar sus facultades en las zonas marinas, costeras y recintos portuarios es el objetivo del proyecto que se aprobó en el Pleno del Senado de la República, por el que se expide la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, la cual busca brindar mayor certeza jurídica a la institución y armonizar la jurisdicción con las reformas en materia de puertos, seguridad y protección marítima. Es la encargada de materializar dichas atribuciones. Como todos sabemos, es una dependencia con personal altamente calificado, con capacidad y permanencia en todo el territorio marítimo nacional, razón suficiente para que cuente con una legislación que regule las tareas que ejecuta. Precisa los diferentes niveles de mando bajo principios incluyentes, donde se deja claro que no existen prejuicios y con el impulso a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades entre mujeres y hombres que pertenecen a la Armada de México. Esta Comisión de Marina considera que esta nueva ley contribuye de manera decisiva a la mejora de las atribuciones de la Armada en beneficio del pueblo de México. Se detalló que el nuevo ordenamiento modifica la estructura de la ley para hacer más fácil su comprensión y aplicación. Además, se instituye la Medalla Armada de México a fin de premiar a mujeres y hombres que se hayan distinguido por sus méritos académicos, profesionales y cívicos. Quienes dictaminamos coincidimos con el Ejecutivo Federal en el sentido de que la iniciativa contribuye a mejorar el ejercicio de las atribuciones y operaciones encomendadas a la Armada de México. La nueva ley contribuirá a mejorar el ejercicio de las atribuciones y operaciones encomendadas a la Armada, toda vez que se reforman aspectos importantes como la visión, atribuciones, integración, niveles de mando, organización, así como la situación del personal naval, todo ello en favor de un nuevo sector marítimo. Los derechos humanos son propios de todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Es decir, todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Actualmente, los derechos humanos se clasifican en derechos civiles, derechos económicos y derechos sociales, culturales y ambientales. El derecho a la vida supone que toda vida sea respetada, lo cual debe conceptualizarse en dos sentidos, como una obligación para el Estado de respetar la vida dentro del ejercicio de sus funciones y como una limitación al actuar de los particulares para que ninguna persona prive de la vida a otra. El derecho a la igualdad y prohibición de discriminación implica que todas las personas tienen derecho a gozar y disfrutar de la misma manera de los derechos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. De igual manera, queda prohibida toda práctica de exclusión que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos consagrados en nuestro orden jurídico. La igualdad entre mujeres y hombres establece que ni el sexo ni el género son razones para que ninguna persona goce de más derechos que otra, y para ello el Estado establecerá las acciones necesarias que garanticen principalmente a las mujeres la erradicación de la violencia, el acceso a las mismas oportunidades e igualdad en todos los ámbitos de la vida pública y privada. La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República cumple con una de las más altas encomiendas al proteger y promover los derechos humanos y libertades fundamentales en México. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila nació en la Ciudad de México en el año 1947. Es hija de una madre libertaria, de un notario, nieta de boticarios y bisnieta de un pintor. Por ello, desde la infancia ha sido una mujer de leyes y de arte. En su juventud participó en el movimiento estudiantil de 1968, egresó como licenciada en Derecho por la UNAM y cursó el posgrado en Política Social y Administración en Gran Bretaña.
Su cercanía a las universidades va desde ejercer la docencia, estar a cargo de la Secretaría de Asuntos Escolares de su alma mater, hasta ser distinguida como doctora honoris causa en recintos como la Universidad de Morelos, la Escuela Judicial del Estado de México y por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Su carrera en el servicio público inició de forma trascendente en 1984, cuando fue la primera mujer notaria en el entonces Distrito Federal. Posteriormente sería magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 21 años. Al ser una de las profesionales más influyentes del país, expresó su postura progresista en temas como matrimonio igualitario, legalización de la marihuana, despenalización del aborto y la ley de voluntad anticipada. La desafiante profesión de Olga Sánchez Cordero creció a la par que la familia que formó con su esposo Eduardo García Villegas, con quien tuvo 3 hijos que siguieron las carreras profesionales de sus padres y a su vez le han dado la felicidad de los nietos. En 2015, Sánchez Cordero aceptó la responsabilidad de ser una de los constituyentes que dieron forma a la primera Carta Magna de la capital del país. En noviembre del 2018, pidió licencia por tiempo indefinido como senadora de la República para asentar un nuevo precedente en paridad de género, ser la primera mujer en la historia de México en dirigir la Secretaría de Gobernación. Su estancia en Segov la coloca como la única política mexicana que ha ocupado cargos en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, por lo que fue respetuosamente llamada la Dama de los 3 poderes. Desde el 1 de septiembre de 2021, Olga Sánchez Cordero, militante de Morena, fue elegida por sus pares como presidenta de la mesa directiva del Senado. Con su vasta preparación y trayectoria, se ha convertido en el modelo a seguir de muchas mexicanas. Senadora Olga Sánchez Cordero. Durante la última comparecencia del subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez, se expuso que los pequeños y medianos productores mexicanos son responsables del 54% de la generación nacional de alimentos, razón por la cual el programa Producción para el Bienestar es prioritario para asegurar liquidez durante la siembra de maíz, frijol, trigo, arroz, además de amaranto, chía, café, caña de azúcar, cacao y miel de abeja. La política agroalimentaria que impulsa el Gobierno de México busca la autosuficiencia alimentaria. Tiene una clara definición a favor de los más pobres y promueve un modelo productivo basado en la sustentabilidad y la salud de las personas. Esto lo afirmó en comparecencia ante los senadores el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera. El funcionario federal y los legisladores analizaron juntos los principales desafíos a los que se enfrenta el campo mexicano, así como las medidas implementadas para propiciar mejores condiciones de vida para sus habitantes. Hay problemas en el campo. Los sistemas productivos rurales gradualmente se han visto desarticulados por el creciente flujo de población rural hacia las ciudades, resultado de procesos estructurales, pobreza, violencia, propiciando el abandono. De acuerdo con el Coneval, 17 millones de personas que viven en el medio rural son pobres, de los cuales 5 millones sufren de pobreza extrema. Esta condición amerita que el Estado promueva políticas públicas dirigidas al campo con mejores oportunidades de negocios entre inversionistas y productores, así como acompañamiento técnico para impulsar la agroecología, innovación tecnológica y acceso al financiamiento para generar capacidad productiva. Cabe destacar que el 93% de las unidades de producción rural son de pequeña y mediana escala. Por ello, el programa Producción para el Bienestar, dirigido específicamente a estos sectores, es la política prioritaria en favor de la autosuficiencia alimentaria.
Lograr este objetivo de manera sustentable, sin transgénicos, glifosato y otros plaguicidas altamente peligrosos para la salud humana, está por encima de cualquier interés comercial. El tema de autosuficiencia alimentaria en principio plantea que los que nos alimentan coman y vivan bien. No se puede aceptar la dicotomía, la contradicción en que quienes producen los alimentos coman mal y vivan mal. Al finalizar el 2021, a través de Producción para el Bienestar, se habrán entregado apoyos directos por 13.500 millones de pesos a 2.3 millones de pequeños y medianos productores de maíz, frijol, arroz y trigo, entre otros, con énfasis en la región sur-sureste. Otras acciones prioritarias que ejecuta actualmente la SADER son los programas Sembrando Vida, Precios de Garantía, Bien Pesca, Entrega de Fertilizantes y Segalmex. Transformar al campo es posible si se trabaja de la mano de los productores junto con los sectores social, privado e instituciones públicas a fin de lograr una gobernanza rural efectiva, con paz social y desarrollo económico, que se traduzca en mejores oportunidades para todos. Por el honor de México. Esta es la frase que acompaña a las mujeres y hombres que se forman en el heroico colegio militar, donde lo más importante es servir a México. En este centro educativo se forman los futuros defensores de la patria como oficiales que comandarán unidades del ejército y algunas unidades de la Fuerza Aérea. La fundación del heroico colegio militar se remonta al siglo XIX, cuando en el año de 1818 el español Diego García Conde presentó un proyecto para crear una academia militar con el propósito de instruir a los jóvenes que quisieran abrazar la carrera de las armas. Sin embargo, su proyecto no fue aceptado por el temor de que los nativos de la Nueva España tomaran las armas. A mediados de 1822, el emperador Agustín de Iturbide aceptó el proyecto y la academia quedó instalada de manera provisional en el antiguo edificio de la Inquisición, siendo Diego García Conde su primer director. El 11 de octubre de 1823, el ministro de Guerra, el general José Joaquín de Herrera, expidió un decreto donde se crea el Colegio Militar y ordena que se establezca en la fortaleza de San Carlos de Perote, en Perote, Veracruz. 18 años después, el Colegio Militar cambió nuevamente de edificio y en 1841 se trasladó al Castillo de Chapultepec, lugar donde en 1847 enfrentaron una guerra con la intervención estadounidense, ganando en ese momento la categorización de heroico. Finalmente, y después de muchos cambios de sedes y en la política mexicana, el 13 de septiembre de 1976 se inauguran en ceremonia solemne las nuevas instalaciones del heroico Colegio Militar en el campo número 1C, en Tlalpan, Ciudad de México. El heroico Colegio Militar desde su creación fue un centro educativo exclusivo para varones. Sin embargo, el 1 de septiembre de 2007 se permitió el ingreso de personal femenino como cadetes para cursar sus estudios y egresar como oficiales del servicio de intendencia. Por su lealtad, patriotismo y valor, el heroico Colegio Militar está inscrito con letras de oro en el Muro de Honor del Congreso de la Unión por decreto de 1949. Ante el inminente inicio de la nueva legislatura, se realizaron ajustes al interior de las comisiones ordinarias de la Cámara Alta.
A continuación les contamos cómo quedaron integradas las comisiones para este nuevo ejercicio legislativo. Una comisión del Senado es un pequeño grupo de senadores de distintos partidos que se juntan para investigar, analizar y tomar decisiones sobre propuestas de ley y otros asuntos que les son encomendados. En cada equipo deben estar representadas todas las fuerzas políticas para que haya pluralidad. Y es la Junta de Coordinación Política la encargada de asignar un presidente, 2 secretarios y miembros. Cada cierto tiempo, las comisiones cambian de integrantes y la actual legislatura no es la excepción. La alineación de comisiones ordinarias quedó así. La Comisión de Puntos Constitucionales es presidida por el senador Germán Martínez Cázares de Morena. La Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural será liderada por Eduardo Ramírez Aguilar, de Morena, en sustitución del senador José Narro Céspedes, quien ahora ocupa el cargo de vicepresidente de la mesa directiva. La Comisión de Estudios Legislativos Primera estará a cargo de Mayuli Latifa Martínez Simón, de Acción Nacional. La Comisión Jurisdiccional tiene como presidenta a la senadora Cecilia Margarita Sánchez García, de Morena. La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional tendrá al frente a Imelda Castro, de Morena. La Comisión de Turismo será presidida por Antonio García Conejo, del PRD. Mientras que la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía ahora es presidida por José Antonio Cruz Álvarez Lima, de Morena. Debido a la contingencia sanitaria, las comisiones han operado de manera semipresencial y a distancia, lo que quiere decir que muchos temas los discuten vía remota en reuniones de trabajo virtuales. Otra parte del tiempo se reúnen en el recinto legislativo para tomar la palabra y votar. De esta forma es que llegamos al final de la presente emisión de Cámara Alta. Pero desde este momento abrimos la invitación para que nos acompañen durante la próxima entrega de este programa dedicado al análisis y difusión de la cultura parlamentaria. En estos momentos aparecen en pantalla una serie de contactos para que nos regalen un comentario, opinión o sugerencia relacionada con el programa. Soy Paulina Usigli y a nombre de todos quienes colaboramos en la producción de Cámara Alta, me despido deseando que la pasen muy bien. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó